Buenos días, estamos el día de hoy en una emisión más de Cambio a Debate. Agradecemos que nos permitan discutir con ustedes, informar, presentar datos acerca de la realidad en la ciudad, en Michoacán y en el país, e incluso en temas que tienen que ver con el mundo. Hoy tenemos un programa especial con motivo de la fecha del próximo martes, que es el Día del Niño. Y para esto hemos invitado a dos educadoras que por profesión tienen mucho que ver con el asunto de la infancia. Está con nosotros la profesora Aida Sagrero Hernández. Ella tiene ya más de 20 años de ejercicio en la docencia y bueno, fue, como ustedes lo saben, secretaria de Educación en el gobierno de Leonel Godoy Rangel. Y por otra parte, bueno, pues está la profesora María Engracia Leticia Pérez Rivera, también educadora, actualmente trabaja en el Colegio de Bachilleres. Telebachillerato Michoacán. En Telebachillerato de Michoacán, y bueno, pues es parte integrante del colectivo de estudios feministas Casa de Muñecas, que este año recibió de parte del gobierno del estado el premio Heréndira por el mérito ciudadano en el trabajo que ella realiza naturalmente orientado a la equidad de género. Bueno, pues muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a introducir el tema. Yo quisiera, antes de empezar a platicar con nuestras invitadas, manifestar que en el caso de esta fecha, había que decir que en 1954 la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los países el Día Universal del Niño y sugirió a los gobiernos nacionales que celebraran dicho día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. La ONU celebra el día el 20 de noviembre en conmemoración de la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. A partir de la promulgación de la Convención de 1989 se ha ido adecuando la legislación interna a los principios contemplados en la declaración. Aunque la legislación y el sistema jurídico de cada país suele ser diferente, casi la totalidad de los países ha ido integrando medidas especiales para su protección a nivel legislativo e incluso derechos constitucionales han venido garantizándose en cada una de las constituciones de los países los derechos de los niños. En nuestra Constitución esto no es algo que pase de largo, sino que también está ahí escrito. Y bueno, queremos mencionar muy rápido los derechos fundamentales que los niños tienen, que parten de la Declaración de los Derechos del Niño, que es el derecho a la vida, a la salud, al descanso, al esparcimiento, el juego, la creatividad y las actividades recreativas, a la libertad de expresión y a compartir sus puntos de vista con otros, el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, a tener una familia, a la protección durante los conflictos armados, a libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la protección contra el descuido o trato negligente, a la protección contra el trabajo infantil y contra la explotación económica en general, a la educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales, y a la protección contra toda clase de explotación y o abuso sexual. Estos son los derechos fundamentales de los infantes. Y bueno, pues con esta intención la ONU estableció este acuerdo para que en cada país se instituyera el Día del Niño. En México, como ustedes saben, se celebra el día 30 de abril, es un acto que regocija por una parte a los grandes corporativos, son días de vender como lo hacen generalmente con fechas como estas, y se pierde el espíritu original en este caso de lo que representa el Día del Niño, que implica una llamada de atención para que estos derechos que están en la Declaración Universal de los Derechos del Niño y que están también en la Constitución mexicana puedan ser exigidos por los adultos, por los ciudadanos, por las instituciones encargadas, por la propia institución educativa, pueda ser naturalmente exigida como una realidad del país. Bueno, pues empezamos con el tema aquí en México, situándonos ya en nuestro contexto.
sabemos por los datos del INEGI hay 52 millones de pobres, y dentro de esa gran masa de pobreza, bueno, pues queremos decirles que según datos del propio INEGI y citados por la UNICEF, hay de estos 52 millones, el 46% son niños, es decir, la mayoría de la pobreza se recarga en este grupo más vulnerable, lo que implica ya de por sí sacar una primera conclusión: los derechos del niño no están siendo garantizados. Y si nos vamos a números, este 46% representa 23 millones de los 52 que se encuentran en la pobreza o en la franja de la pobreza. De ellos, los más pobres son los indígenas, y naturalmente de todos en cuanto a género, las niñas. En Michoacán, regresando a nuestro estado, 6 de cada 10 niños viven algún tipo de pobreza o viven en pobreza extrema. De hecho, se comenta que el 13.8% está en esta condición de pobreza en Michoacán. Alrededor de el 4.3 niños menores de 11 años y el 13% entre los 12 y 14 años trabajan de manera ilegal en Michoacán. Estos son datos reveladores. Sumémosle naturalmente a el estado creciente de violencia que se ha generado en la entidad y que también esconde datos realmente reveladores acerca de la situación de la niñez en el país y en el estado. Bueno, pues estamos entonces ya en el asunto. Vamos a iniciar con este programa con nuestros invitados. 30 de abril, Día del Niño. ¿Qué podemos decir hasta este momento de lo que pasa con la niñez mexicana y michoacana en este momento? Leti. Sí, bueno, pues como ya lo acaba de mencionar el maestro Juan Pérez, apenas el siglo pasado se reconoce a los niños y las niñas como sujetos de derecho, ¿no? Hasta antes no existían como tales. Y bueno, con los datos que acaba de proporcionar nos damos cuenta que estamos muy lejos todavía como sociedad de hacer cumplir, ¿no?, estos derechos, que los niños y las niñas puedan ejercer estos derechos. Esto es muy alarmante porque estamos hablando ni más ni menos que de la supervivencia de la humanidad, ¿no? Es decir, el trato que les demos a los niños y las niñas, la forma en que los atendemos, tiene que ver con nuestra supervivencia como especie humana, ¿no? Si nosotros observamos el mundo de los animalitos, ¿verdad?, lo primero que protegen es la sobrevivencia de la especie y las crías, ¿no? Entonces, sí vale la pena preguntarnos qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Y cuando nos ponemos a fijar una postura delante de los derechos de la infancia, de este tema, preguntarnos si estamos a favor o no de la supervivencia de la humanidad, ¿no? Digo esto porque a veces cuando nos ha tocado en algún taller abordar el tema, por ejemplo, hay todavía personas que dicen, bueno, ahora se habla mucho de los derechos de los niños y ahora los niños son así y ya no le hacen caso a los papás y a los maestros y son esto y son aquello. No, que también se les hable de sus obligaciones. Pero bueno, aquí hay que decir que los derechos no están a discusión. O sea, exactamente, o sea, un niño, sea berrinchudo, como les llamamos a veces, sea como sea, ¿no? Un niño, una niña, tenemos la obligación de respetar sus derechos. Eso no puede estar a discusión. Repito, si estamos a favor de la supervivencia de la humanidad. Ahora, si no estamos a favor de esto, pues entonces sí podemos tener otro tipo de posturas, ¿no? En ese sentido, justamente la ONU define lo que se llama el interés superior del niño, ¿no?, que es justamente que cualquier decisión que se tome en materia de política pública y de atención a la infancia tiene que pasar por el filtro de si esa decisión realmente está favoreciendo y está beneficiando que los niños y las niñas ejerzan todos estos derechos que ya se han mencionado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces este interés supremo, el día 30 de abril, festejos en todas partes, los ayuntamientos hacen un festejo enorme para los niños, pero ¿y qué pasa al siguiente día, no? Bueno, yo creo que es muy importante retomar no solamente la cuestión de los datos. A mí me parece que hay también necesidad, como decía Leti, de analizar el trato que les damos y el trato, sobre todo también yo como maestra en las escuelas.
O sea, cuántas veces, a qué hora me pongo yo a analizar cada uno de estos derechos de los niños, porque finalmente mi tarea es darles un trato adecuado, no solamente guiarlos sobre X materia o conocimiento, sino también ese trato, tener los maestros mucha sensibilidad a la hora de recibirlos, porque en ocasiones también nos encontramos en que la escuela, en vez de ser un espacio agradable, con una armonía, en donde ellos se sientan a gusto, pues también encuentran en ocasiones unos ambientes muy ríspidos, en ocasiones muy agresivos, en donde maestros por diferencias políticas se enfrentan y bueno, los niños se van también creando, se les va o se crean una idea de la escuela errónea. La escuela yo creo que debe de ser un espacio donde realmente debiésemos los maestros respetar los derechos de los niños. Bueno, y en primer niños que no les gusta ir a la escuela. Claro. La mamá dice, bueno, ¿por qué no quieres ir? Algo ha de pasar en el salón de clases o en el patio que a lo mejor los responsables no nos damos cuenta. Así es, y no solamente los niños se enfrentan a este trato de los maestros, sino también se enfrentan al trato entre los mismos compañeritos. Hay ahora, bueno, un tema muy polémico que es el bullying y que está presente en todas las escuelas y que los maestros en ocasiones no les damos la atención debida por diferentes cuestiones y yo creo que hay necesidad como de analizar, de ver qué podemos hacer, no solamente darles el 30 de abril su pastel, su agua, el pozole, ponerle la feria del niño y demás, no, yo creo que los maestros más que nadie estamos obligados a crear un espacio de recreación, un espacio armónico donde los niños sean felices. Exacto. Muy bien. Bueno, yo creo que la ley ahí está. Lo primero que tenemos que hacer es que los gobiernos, los gobernantes de este país, desde el ámbito del municipio hasta naturalmente el Ejecutivo Federal, a partir de la mejora que ha sufrido la legislación, puedan tener como una prioridad garantizar los derechos de la infancia. Esto es un tema que vamos a continuar regresando de este primer corte. Regresamos de nueva cuenta a Cambio a Debate en este interesantísimo tema y muy importante, además muy relevante, sobre los derechos de la infancia. Yo quiero de nueva cuenta tomar algunos datos que le van a servir a nuestros invitados aquí. De acuerdo con la UNESCO, apenas el 4 de abril pasado, bueno, pues nos menciona que 34 millones de mexicanos están en rezago educativo y de esos 1.4 millones de niños no tienen acceso todavía a la escuela en este país. Es increíble que todavía tengamos este grado de penuria educativa, llama la UNESCO a esta situación en México. Es en uno de los indicadores, de los índices más alarmantes de América Latina. Y bueno, pues el INEGI y la PGR juntos nos acaban de informar que 85,000 personas entre los recién nacidos hasta los 17 años perdieron la vida el 2012 por desnutrición, y esto ubicados generalmente en los cinturones de miseria de las ciudades y en los estados más pobres del país. La desnutrición todavía mata más personas que la violencia. Según la PGR, murieron el año pasado 49,804 personas por la violencia, que naturalmente tiene que ver con el problema de la infancia, pero nos damos cuenta que todavía la desnutrición carga con muchas vidas de niños en este país. Vamos de nueva cuenta a el tema, y creo yo que tenemos que ir primero a los primeros responsables de garantizar los derechos, los gobiernos, sus políticas públicas, yo decía, desde el espacio del ayuntamiento hasta el propio ejecutivo, o al revés, como queramos verlo. México, signante, integrante de la Organización de las Naciones Unidas,
signante de todos los acuerdos que tienen que ver con los derechos de los niños. ¿Qué se hace en este país por ellos para garantizar sus derechos, Leti? Sí, bueno, justamente con estos datos nos damos cuenta de que estos programas que se crean para atender esas situaciones, para atender a los niños en situación de calle, para atender a los niños de jornaleros, hijos e hijas de jornaleros migrantes, para atender cabría preguntarnos si están atendiendo a los niños y las niñas víctimas de este asunto, de esta guerra, ¿verdad?, contra la delincuencia, etcétera, que han sido víctimas de esta situación. Para atender estas situaciones se crean a veces programas compensatorios, ¿no? Por ejemplo, en educación. Pensando que a la infancia se le puede atender con cualquier cosa, ¿no? Como son niños, como son niñas, de cualquier manera se les puede atender. Esa es una cuestión muy errada de parte de quien decide las políticas públicas. Por ejemplo, para dar ese trato del que nos hablaba la maestra Ida, ¿no? Ese trato basado en los principios de los derechos de la infancia a los niños y las niñas en las escuelas, por ejemplo, en los ámbitos públicos donde se atiende a la infancia, pues se debería atender por profesionistas, ¿no? A veces se piensa, voy a poner el ejemplo de las guarderías, también mal llamadas. Quisiéramos que no hubiera guarderías, ¿no?, para guardar niños. Claro, sí. Quisiéramos que hubiera centros de educación infantil, centros de desarrollo del asunto, ¿no? Ajá, bueno, aquí te guardo. Mientras trabajo. Exactamente. Entonces, para que haya otro tipo de atención a las niñas y niñas, pues deben ser personas profesionales. Esos tipos de centros de guarderías, ¿no?, que se abren desde las políticas públicas para atención a niños y niñas, de mujeres que trabajan, etcétera, muchas veces están pensados desde una lógica que las mujeres traemos como un chip en la cabeza que nos permite atender a 20, 30 niños de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde y que vamos a estar bien felices y contentas porque para eso nacimos, ¿no? Ahí entra el asunto de la cuestión de género, ¿no? Eso no es cierto, o sea, como cualquier ser humano, ¿no? Tenemos más cuando se trata del trabajo con otros seres humanos, tenemos que estar bien preparadas, bien preparados profesionalmente, mantener una ecuanimidad, etcétera, ¿no? Se necesita ser profesional, no se puede dejar la educación de las criaturas en manos de personas que no tienen los estudios, ¿no? Tenemos que trabajar desde las aportaciones de la psicología, de la pedagogía, y eso solo se hace preparándose para ello. Entonces, tenemos que ser como muy observadores de las políticas públicas de atención a la infancia para que realmente están en manos de profesionistas y velando por el interés superior del niño. La pregunta acá sería, ¿quiénes o desde dónde se puede estar observando esa situación, ¿no?, que realmente sea así? Una necesidad, un observatorio, yo creo que naturalmente tiene que ser desde el ámbito de la ciudadanía, porque tendría que ir directamente enfocado a las políticas públicas para garantizar estos derechos, pero también a la promoción de estos derechos dentro del conglomerado social, y creo que nadie mejor que una ciudadanía informada para garantizar estos derechos, sobre todo porque sabemos y no sabemos con qué magnitud es el problema, pero sabemos que en las casas de nosotros todavía ocurren cosas realmente terribles con los niños, ¿no? Bueno, nos dimos cuenta de la niña que estaba embarazada antes de tener 11 años, que demuestra que la situación todavía en nuestras casas es terrible, todavía ahí hay una película de terror cotidiana para muchos niños en este país. Ahí desde el punto de vista de la educación naturalmente partiendo de este hecho, yo decía hace rato, 30 de abril, todos festejan, el presidente municipal, la señora del presidente municipal se sienta, da los regalos, lanza besos. Eso es lo que... Pero, ¿qué ocurre después? Así es. ¿Qué ocurre en los yo creo que días del año 365? No, es que yo estoy quitando el Día del Niño. Bueno, muy bien. Tiene razón. Mira, yo creo que hay necesidad de sí poner el dedo en la llaga. Los gobiernos con un sistema económico y político como el que tenemos en este país, únicamente van a hacer política pública en este sentido, con el objetivo de promover otro tipo de cuestiones, menos el de atender realmente a la población. La imagen. Están ellos muy preocupados por dar una imagen que
está lejos de la realidad, para empezar. Entonces, yo creo que voy a usar una frase que algunos conocemos, que dijo don José Martí: conozco al monstruo porque viví en sus entrañas. Yo fui secretaria de Educación aquí en el estado de Michoacán, y bueno, te das cuenta realmente el interés o el poco interés que hay de parte de los gobiernos para atender este tipo de problemáticas. Yo creo que hay necesidad de hacer un análisis y un punto y aparte en esta cuestión, porque no es tan fácil pues ver o analizar la situación desde la orilla. Tenemos que analizar qué está haciendo el presidente municipal en relación a esto, su esposa, que son las encargadas de atender este tipo de eventos, todas las primeras damas de este país. El Día del Niño, están los medios de comunicación con ellas, entregando pelotas, entregando regalos y demás. Pero después, como decía Juan, ¿qué pasa? Se olvidan totalmente. Yo creo que esto es lo que realmente sucede en el país, y yo creo que nosotros no podemos continuar con estas visiones. Nuestra labor tiene que ser precisamente incidir en los debates, en el análisis y en dar a conocer a la población la responsabilidad y obligación que tienen los gobiernos con los niños, buscando la manera de que sean escuchados, de que los derechos realmente sean respetados. Y por otro lado, pues que se asigne a personas, como decía Leti, capaces de realizar una planeación objetiva para el cuidado de estos niños, pero no solamente el cuidado, sino para su desarrollo integral. Muy bien, políticas públicas, profesionales para hacer esto. Yo estoy pensando en los profesionales, los maestros, exacto, profesionales de la educación. Sí. ¿Qué tanto conocen los derechos de los niños y qué tanto se practican en la escuela? Yo creo que hay necesidad de sí retomar esta parte. Es una de las cuestiones más delicadas, porque se toca la sensibilidad no solamente de los niños, sino también en ocasiones el de los profesionales, que en ocasiones no somos tan profesionales. El riesgo que los niños corren en nuestras manos cuando no estamos preparados. Así y llevarlos al fracaso escolar, que se convierte en ocasiones en fracaso de vida. Así exacto, es, totalmente. Si de nosotros, o más bien de los educadores de este país, depende el que los niños puedan alcanzar un desarrollo integral, que nosotros seamos los principales promotores para que podamos en los niños tener pues qué será una atención adecuada para que ellos puedan el día de mañana ser individuos de otro tipo. Mejores que nosotros. Mejores sí. que nosotros. Sí, hablando de los maestros, ¿no? Y hablando de estos criterios que comentaba, de que tenemos que estar observando, bueno, nuestros gobernantes, ¿bajo qué criterios se están implementando políticas públicas, ¿no? Se dice, por ejemplo, que no hace falta docentes, ¿no? Y por eso si quieren cerrar las normales, por ejemplo, se cierran los espacios. No hacen falta docentes, y mi pregunta como ciudadana es entonces, ¿por qué existe CONAFE? ¿No? Con todo el respeto para las personas, que yo sé que hay muchas allí haciendo todo lo que pueden, ¿no? para llevar la educación formal a los niños y las niñas de las comunidades. 34 millones según la UNESCO en México. Exacto. En penuria educativa. Exacto, y no hacen falta maestros. Ahora, el criterio que se sigue para asignar o no un docente a una comunidad a donde sí llevan a CONAFE, bueno, que haya el número de niños, porque ese es el criterio que se sigue para decir si se manda un maestro o no. La cuestión del dinero entra ahí, ¿no? El presupuesto. A ver, si tienes ahí tantos niños, entonces justifica egresa una inversión, llamándolo crudamente, ¿sí? En dinero para ese lugar. El criterio está siendo monetario, ahí en ningún momento se está velando por el interés superior del niño. Ya que desde CONAFE se intente hacer todo lo mejor, repito, es otra cuestión, pero el hecho es que a la atención a esas comunidades no llegan profesionistas, llegan jóvenes con muchas ganas de hacer algo, etcétera, etcétera, pero volvemos a lo mismo. Tendríamos, creo que, estar de acuerdo en que se necesita atención de profesionales de la educación para la atención de la infancia. Sí, si estamos hablando de lo que es educación formal y desde las políticas públicas, ¿no? El Estado está obligado a ofrecer una educación
que corresponda con los derechos de la infancia y con este interés superior. Entonces, sí necesitamos como que estar muy al pendiente de esas políticas públicas. ¿Cuáles son los criterios? ¿Es un criterio monetario? Entonces, tenemos que ir también a las raíces. Ahorita estamos viendo el fenómeno, pero ¿cuáles son las raíces? Pues también un sistema económico en el cual lo que prevalece es, lo primordial es la búsqueda de la producción y del capital, no claro. es el cuidado de la vida. Imaginemos por un momento cómo sería un mundo o una sociedad en la cual lo que se privilegia es el cuidado de la vida, que es una aportación, por ejemplo, desde la economía feminista, ¿no? El cuidado de la vida. Y entonces cambiarían muchas cosas, porque entonces ahora se pensaría desde los trabajos y las escuelas para hombres y mujeres que tienen hijos e hijas que atender en sus casas, ¿no? La flexibilización en los horarios de trabajo, no tendríamos las mujeres y los hombres que tenemos hijos, no tendríamos que estar mordiéndonos las uñas de las manos cuando necesitamos un permiso para atender a una situación que deriva en la salud de nuestros hijos e hijas o en la educación de nuestros hijos e hijas, ¿no? Horarios, flexibilidad, en fin, ¿para qué? Para atender a lo que debe ser nuestra prioridad, la atención de la infancia, como especie, ¿no? Ya no hablemos de otras cosas, como especie humana debemos de cuidar a nuestros niños y niñas, ¿no? Entonces, yo creo que pues vamos a un segundo corte y regresamos para las conclusiones sobre el tema, que la verdad el tiempo es muy cruel en esto, ha sido fatal el día de hoy. Regresamos en un momento. Bueno, regresamos a la parte final de este interesante programa y vamos a las conclusiones sobre un tema que creo yo requiere de una mayor atención de parte de quienes nos dedicamos a la actividad docente, pero también quienes somos responsables de garantizarle los derechos básicos, elementales, fundamentales a la sociedad, y en este caso a los que son lo más importante, a la niñez. Vamos a ir a conclusiones, maestra Aida. Bueno, pues ya, para terminar, el tiempo es muy corto y el asunto es muy polémico. Yo creo que hay necesidad de sí hacer un llamado enérgico a la autoridad para que revise esta situación en relación a lo de los derechos del niño. Yo creo que hay necesidad de que se genere una política pública en este país donde se supervise y se realice, más que se supervise, una planeación, pues un programa concreto para atención a este tipo de niños, sobre todo los niños que son más vulnerables pues en el país, no nada más que lo utilicen como un eslogan para festejar el Día del Niño y que quedemos bien, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad del gobierno. Tenemos ejemplos muy claros como países como el de Cuba, por ejemplo, en donde la mayoría, si no es que todos, los derechos del niño se respetan a cabalidad. Otro de los ejemplos que tenemos también es en Canadá, en donde, bueno, el gobierno se preocupa realmente por el respeto de los derechos del niño. Y aquí, pues ese es lo que yo creo que ya para terminar este programa debemos de, pues hacer un llamado a la autoridad para que asuma su responsabilidad y su obligación que está consagrado en la Constitución, porque esto es ley. Muy bien. Muchas gracias, maestra Leti. Sí, pues como conclusión yo creo que hace falta mucho seguir generando una cultura de los derechos de la infancia, y en esto tanto las autoridades tienen su responsabilidad como nosotras como ciudadanas, como ciudadanos, de estar al pendiente, ¿no? No basta con depositarle el poder a la autoridad y decir, bueno, ahora tú resuelve el problema. Nosotros como ciudadanía, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Porque cuando se lastima a un niño, ya sea emocionalmente o físicamente, a una niña, pues lo que estamos haciendo justamente es poner en riesgo, repito, insisto, nuestro futuro como existencia humana, ¿no? Como especie humana. Entonces, esta creación de un observatorio, por ejemplo, un observatorio ciudadano que estuviera al pendiente de ver las políticas públicas, ¿no? Los criterios de esas políticas públicas de atención a la infancia, pues sería muy, muy necesario en Michoacán. Y que estar conscientes de que hay muchas tareas pendientes, ¿no? La atención, por ejemplo, a los niños migrantes cuando llegan a México, el tiempo que los retienen
en los espacios mientras los llevan de nuevo a sus países de origen, pues habría que preguntarnos si ese tiempo que están bajo el cuidado de autoridades, llámese DIF, llámese migración, si realmente les están dando una atención que les permita seguir con su desarrollo, tal como está mandatado por estos organismos internacionales a los cuales México se ha adherido y ha firmado tratados, ¿no?, sobre los derechos de la infancia y convenios. Entonces, hay muchas tareas pendientes. Hace rato mencionaba algunas, ¿no?, los niños y niñas de la calle, ¿no?, o que están en situación de calle. Bueno, ¿qué atención es? Insisto, hace algún tiempo, en 2006 por ahí, como asociación civil nos invitaron en el último momento, en noviembre, a solicitar un proyecto para bajar recursos del programa PAMAR, por ejemplo, que es del DIF. Y yo decía, bueno, ¿por qué en noviembre o diciembre, no? La razón era que de todo el dinero que se regresa de los estados, ¿no?, lo que ya nadie ocupó, se lo mandaban en ese momento al PAMAR. Y yo me impresionaba y nosotras decíamos, ¿cómo es posible que al final lo que sobra se les dé a los niños, ¿no?, y a las niñas? Entonces, tenemos que estar también como ciudadanía muy al pendiente. Muy bien. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Solo me resta decir que el día de hoy nosotros hacemos aquí desde este programa una alerta acerca de la situación que está alrededor de la infancia en el marco de este festejo del Día del Niño, que no solo implica naturalmente hacer felices por un día a los infantes, sino que implica reflexionar sobre su cuidado y sobre la garantía de los ciudadanos y sobre todo de los gobiernos de que sean felices los 365 días del año. Mucho por hacer, los datos son reveladores y bueno, pues creo que por encima de todo esto hay una tarea sustantiva, ética, de parte del magisterio, de tratar de contribuir fundamentalmente en esta tarea que es garantizar a la infancia sus derechos de vida y sus derechos de desarrollo. Muchas gracias, compañera Leticia, gracias, compañera Aida, les agradecemos su presencia y nos vemos en otra ocasión en Cambio de Debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos.